Buenas, espero que se encuentren bien. Vamos entonces a dar nuestra clase de química para tener en cuenta entonces, a partir de aquí copiamos en el cuaderno. Vamos a copiar entonces a partir de la fecha. Vamos a poner entonces aquí la fecha, completar como título química y la capacidad que hemos estado desarrollando es analizar la geometría molecular de los enlaces químicos. El tema específico de geometría molecular de enlaces dobles y triples, orbitales sigma y pi. Los indicadores que vamos a estar evaluando al finalizar la clase son los siguientes. Comprende el término de hibridación, reconoce los tipos de hibridación del átomo de carbono, diferencia los tipos de enlaces del carbono, aplica los conocimientos en ejercicios sobre hibridación de orbitales, identifica las características de las hibridaciones y presenta los trabajos o el trabajo en este caso en tiempo. A partir de aquí solamente vamos a estar leyendo para poder completar después nuestros ejercicios, que es lo que vamos a copiar otra vez en el cuadro. Entonces hasta la parte de indicadores copiamos. A partir de aquí es solamente material de lectura, entonces vamos a leer nada más y comprender. Dice hibridación del átomo de carbono. Hibridación significa la posibilidad de mezclar un número de orbitales puros para obtener un número igual de orbitales equivalentes entre sí y distintos de los originales, de los que difieren en forma y orientación. El átomo de carbono, un electrón de nivel 2s, se promueve, capta energía y cambia a otro nivel, para ocupar el nivel 2p vacío, de manera que queda la capa de valencia 1s, 2px1, 2pi1 y 2pz1. Para la hibridación se toma en cuenta entonces la configuración electrónica del carbono. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos hacer que en este caso, que los orbitales del carbono estén completamente llenos. Entonces, por eso se trabaja con la hibridación, para que sea lo más estable posible. Hay dos tipos de hibridación específicamente. Tenemos los tipos de hibridación que son SP, SP2 y SP3. O sea, pero todo es referente a SP. Entonces, dentro de la hibridación tenemos otra vez las características, el ángulo que forma, la geometría y los ejemplos. Por ejemplo, en la hibridación SP, la característica es que participa un orbital S y un orbital P, en los cuales resultan dos orbitales SP y quedan dos orbitales P sin hibridar, o sea, sin juntarse con otro vendría a ser. Orbitales P residuales y son perpendiculares entre sí. Tenemos un ángulo de 180 que forma y la geometría de este orbital SP vendría a ser lineal. Acá tenemos, por ejemplo, el enlace triple del acetileno. Tenemos los carbonos unidos entre ellos por 3 enlaces. Entonces, cuando vemos que hay 3 enlaces entre ellos, decimos que es entonces un tipo de hibridación SP. En la hibridación SP2, dice participan de un orbital S y dos orbitales P, quedando 3 orbitales SP2 y el tercer orbital permanece intacto. El orbital P residual queda perpendicular al plano de los otros 3. El ángulo que forma el orbital SP2 es de 120 grados. La geometría es plana pero trigonal. Acá vemos, por ejemplo, el enlace dobles. Entonces, cuando hablamos de enlaces dobles, hablamos de hibridación SP2. Acá tenemos el ejemplo donde el carbono está unido a otro carbono por un doble enlace. Este compuesto es el etileno. Y por último tenemos la hibridación SP3, dice donde participa un orbital S y 3 orbitales P. Dice, uno de los electrones del orbital 2s2 se promueve y ocupa un orbital 2p vacío, quedando 4 orbitales sp3 dirigidos hacia los vértices del tetraedro regular. Teoría de la repulsión entre electrones. Forma un ángulo, en este caso, de 109,5 grados el sp3 y la geometría es tetraédrica. El ejemplo, tenemos acá el metano, donde son enlaces simples. Por eso tenemos al CH4 como ejemplo. Entonces, a recordar, cuando hablamos de hibridación SP, hablamos de enlaces triples entre ellos, entre los carbonos. Cuando hablamos de enlace
de hibridación, perdón, sp2 hablamos de enlaces dobles, y cuando hablamos de hibridación sp3 hablamos de enlaces simples entre los carbonos. Aquí abajo tenemos entonces bien identificados los orbitales moleculares que son sigma y pi. Dice, el par de electrones compartidos en un enlace covalente no se mantienen estacionados entre los átomos, o sea que no siempre están quietos, sino que ocupan orbitales moleculares. Estos orbitales que retienen pares de electrones están dispuestos en el espacio. Cuando hablamos nosotros de orbitales moleculares, hablamos de que estos orbitales o estos electrones se encuentran en forma tridimensional, entonces hay que usar un poquito la imaginación para ello. Después dice, se puede tener idea aproximada de la forma de los orbitales moleculares si se considera que está formado por solapamiento de orbitales atómicos de los átomos que intervienen. Hay dos tipos generales de orbitales moleculares, y hablamos que son sigma y pi. El orbital sigma dice que son uniformemente simétricos en torno al eje intermolecular. La línea que pasa por los centros de los átomos entrelazados en la geometría general de la molécula constituye el esqueleto molecular. Los enlaces sencillos son orbitales sigma. O sea, cuando hablamos de enlaces simples, entonces hablamos de orbitales sigma. Cuando hablamos de orbitales pi, dice que no son simétricos, o sea que no tienen una forma así estructural en torno al eje intermolecular, por eso son simétricos en planos que contienen ese eje. Es decir, tienen dos mitades idénticas. Un par, una por encima, perdón, y otra por debajo del eje intermolecular. Los enlaces pi se pueden apreciar en enlaces dobles y triples. En cada caso hay un enlace sigma y un enlace pi. Un enlace sigma y dos enlaces pi respectivamente. Para diferenciar los tipos de hibridación, los dos tipos de enlaces, fijémonos en los ejemplos que vamos a ver más abajo. Entonces, enlaces o orbitales sigma cuando hablamos de enlaces simples. Y orbitales pi cuando hablamos de enlaces dobles o triples. Acá tenemos el ejemplo de las hibridaciones. Tenemos la estructura de un etano. Acá vemos, siempre el centro va a ser nuestro carbono. Y estos tipos lóbulos que vemos acá que parecen globitos o que parecen pétalos de las hojas o de las flores en este caso, perdón, son los hidrógenos, ¿ok? Que se van uniendo. Entonces el centro es el carbono, acá hay dos carbonos. Acá hay un carbono y aquí otro carbono. Entonces ellos comparten aquí en este caso, un enlace, en este caso mediante, entre ellos, ¿verdad? Acá se observa el paso a paso. Acá primero están separados y luego ya se unen y forman y comparten ese enlace. Acá hay un enlace, entonces, en este caso, del tipo S y sp3, dice, con un hidrógeno. Acá tenemos otro ejemplo de los orbitales de hibridación sp y la estructura del eteno, dice, donde vemos también la misma imagen prácticamente, donde se van uniendo los, en este caso, los compuestos. Tenemos acá el último ejemplo que son los orbitales híbridos sp y la estructura del etino, dice. Aquí ya es un poco más, vamos a decirle, compleja la estructura. Como les dije, hay que un poquito referenciarnos en una forma tridimensional para poder un poco entender cómo está distribuido estos átomos con respecto a ellos. ¿Okay? Y más abajo ya tenemos, a partir de aquí atrás volvemos a copiar en el cuaderno, que son los ejercicios de cierre. Tenemos definiciones, que tenemos todo aquí en este caso en el material ya, pero también se puede utilizar internet para completar, no hay inconvenientes. Y después tenemos acá, explica, dice cómo ocurren los enlaces simples, dobles y triples entre carbonos, que está el cuadro de arriba, y después dice establece diferencia considerando las características de los tipos de hibridación del carbono también. Entonces esto es lo que vamos a estar realizando en el cuaderno. Cualquier consulta que tengan, entonces estoy a la disposición de ustedes. Nos vemos pronto. Chao, chao.